Hola. Grita más, Miriam. Y voy a empezar este canal. Qué lamentable, Ichi. ¿A que no es fácil? No, ya nadie dijo que fuera fácil. Yo no dije que fuera fácil. Hola, soy Miriam. Voy a empezar a descubrir Filipinas. Se trata de un archipiélago de más de 7000 islas. Voy a enfocar en la isla de Luzón, que es donde está la capital Manila y donde vive su familia, en Batangas. Y vamos a explorar un poquito. No nos vamos a ir mucho a tantos sitios porque... Too much. Os iré enseñando la ruta que voy a hacer con Carmela, que no está en el vídeo porque al final ya saldrá en el vlog. Entonces yo voy con Carmela primero, que es su hermanastra. Vamos a Pangasinan. Iremos seguramente a Buscalan, donde está Wangot, que es la tatuadora de más de 100 años que queremos visitar. Después también está Vigan, por ahí. Y a ver, aún no está claro el itinerario, tenemos que verlo bien, lo de la parte ilocana. De un par de semanas, a eso del 27 de julio, bajamos a Manila. En Manila nos encontramos con todos los primos, ahí ya va a empezar lo guapo. Bueno, va a estar todo muy guapo. En Manila ya tengo unos cuantos sitios que quiero ver. Aunque sea así una ciudad un poco más agobiante, puede ser que... Y ya después, en agosto, bajamos a Batangas, que es el pueblo familiar paterno vuestro. Y ahí van a haber aniversarios, el aniversario de sus abuelos, van a haber bodas, bautizos, fiestas, entonces ahí va a ser todo ya más familiar y tal. Y después ya nos vamos al pueblo de su primo, que es Bicol. Es una región muy turística y hay mucho que ver, hay un volcán, hay actividades que hacer. En Bicol ya veré, tengo que estudiar, es que aún tengo que estudiar muchas cosas. En Bicol estaremos como una semana, si se puede, y ya volveremos a Mulanay y haremos la ruta de vuelta. De vuelta pasamos por Mulanay. Me gustaría también adentrarme a la cultura, al idioma, a la gastronomía. Tiene cosas de gran interés y además está muy en relación con mi pareja y su familia. Entonces, claro, es algo que me toca de cerca. En este primer vídeo lo central es explicar cómo preparo el viaje. Todo lo que hay que tener mirado antes de volar. Y bueno, es mi primera vez, así que seguramente habrán fallos que más adelante me daré cuenta. Pero bueno, estoy contenta de hacer. Llevo bastantes años preparando este viaje porque se iba postergando, es un viaje muy familiar también. Y nada, a ver qué tal. ¿Pero por qué lo llevas hasta abajo? Me da vergüenza. Tienes la vergüenza ya. Bueno, aquí estoy yendo al consulado de Filipinas. Señores, verán. Mírate, si estás bien encuadrada. Te estás viendo así. No pasa nada. Vamos. Ahí. En mi caso he tenido que pedir un visado porque estoy de los 30 días en el país, Filipinas. Profe. Entonces, tengo nacionalidad española. Si supero los 30 días, tengo que pedir en el consulado de Filipinas un visado. Uy, Ahora no. bueno. Aquellos que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, española y filipina, no han de hacer este trámite. Este es el de mochis, sí. Pero no vamos a coger mochis, ¿vale? La Rambla Cataluña. Mira, el consulado Filipinas. Vamos. Ay, es seguridad, ¿eh? No. ¿No? No Vale. tiene nada que ver. Haz una Vamos toma a desde entrar. fuera. Vale. En Vamos a plan, ver. desde aquí, enseñando el portal. Desde aquí. Hola, buenas. Vamos al consulado de Filipinas. Este es el consulado de Filipinas. Aprovecho para decir que al final me cogió un seguro médico en Iati. Mira, de colores de Filipinas.
Que se me ve el bunda ahí, Jay. No, lo diré, no, voz en off. No, aquí vengo. Sí, en principio sí. Ay, nos han cerrado. ¿Se puede saber? ¿Cuánto ha podido? Hola. Gracias. Tú lo poco. Pucayo. Lo de seguro médico no estaba segura de hacérmelo porque ellos siempre que van no hacen seguro nunca. Y en principio no ha pasado nada, pero no me fío un pelo, así que preferí asegurarme. Estaba entre el contrato de Yeti estándar y el Yeti mochilero. Tienen pocas diferencias, pero al final me he decantado por el Yeti estándar. La información sobre seguros y cuál es mejor la recogí de un blog de dos españoles, una pareja, que os dejaré en la descripción. Ah,